Hola a todos, esta sesión va a tratarse acerca de la creatividad y cómo podemos fortalecer esta habilidad para desarrollar finalmente ideas innovadoras que nos permitan hacer proyectos mucho más competitivos y de alguna u otra forma contribuir al desarrollo social y económico de un territorio y el crecimiento de una unidad productiva o de una idea de negocio. Pero para eso, pues vamos a hacer unos ejercicios primero de desarrollo de todas esas capacidades creativas, pero vamos a empezar desde lo básico, entendiendo qué es la creatividad y luego de hacer como los ejercicios que les voy a explicar acá, ustedes van a ser capaces de construir una idea mucho más estructurada, mucho más creativa, así que luego les explicaré el formato en que lo pueden hacer. Entonces, primero arrancamos con esta definición de lo que es el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. Entonces, las diferencias entre el pensamiento lateral y el vertical son básicas. No podemos decir que uno es mejor que el otro porque se necesitan ambos, porque ambos son los que nos dan la capacidad tanto lógica como creativa para realmente resolver los problemas y se complementan por eso mutuamente. Entonces lo importante es uno tener como la conciencia de la aplicación de cada uno de ellos para poderlos aprovechar al máximo de acuerdo a cómo se presentan las situaciones. Durante toda la vida siempre nos han enseñado como a ver las cosas de una forma que nos limita nuestra capacidad creativa. Cuando a un niño le dicen que dibuje una casa, por ejemplo, el niño empieza fácilmente a desarrollar todo el ejercicio de esa casa, pero cuando se encuentra con esa situación, pues siempre va a haber alguien que lo va a corregir y le va a decir, no, así no es, la casa no puede estar en el aire, la casa no puede estar en el agua, la casa no puede estar al revés. Y automáticamente limitamos la capacidad creativa de esa persona. Entonces, en el pensamiento vertical, la información se usa con su valor intrínseco para llegar eventualmente a una solución mediante su inclusión en modelos existentes. Mientras que en el pensamiento lateral, la información se utiliza únicamente como fin. La información se usa no como fin, sino como el medio para lograr cambiar los modelos que ya tenemos en nuestra mente y reestructurar de forma automática para desarrollar nuevas ideas. Entonces, aquí quiero traer ya el concepto de creatividad. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuevas ideas de forma libre, entre comillas, es un proceso difícil, porque hay quienes dicen que hay que esperar la musa de la inspiración, que tengo que estar en tales condiciones para poderlo hacer, pero es en realidad el pensamiento vertical o lógico que nos dificulta, porque no pensamos en el resultado final o en la necesidad final, sino en los caminos previos que se han realizado para o que se han trazado para resolver esos problemas y eso limita el desarrollo de ideas realmente creativas. O sea, créanme que las grandes ideas no nacieron por intentar hacer lo que ya se estaba haciendo que no funcionaba. O sea, es pensar fuera de la caja como popularmente escuchamos. Ahora, si nuestro pensamiento lógico permitiera desarrollar nuevas ideas, yo podría programar un computador para que lo hiciera, pero todavía el ser humano no ha logrado, digamos, estructurar el proceso creativo de tal forma que lo pueda programar en una máquina. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Esperando a ver que nos surja la idea y pueden pasar años y pues no me llegó la inspiración, no se me desarrolló la creatividad y hasta ahí me quedé. Pero no, existen una serie de técnicas que nos ayudan a desarrollar la creatividad. Y no se limitan solamente a pensar como nuevos aparatos, nuevas cosas. A veces, y como dice un dicho entre, digamos, los creativos,
es que, o sea, las grandes ideas son aquellas que tú ves y tú dices, porque a mí no se me ocurrió antes si era tan sencillo y tan simple. Entonces, a veces como que sobrediseñamos las cosas y terminan perdiendo como su utilidad. Si nos dicen, haga una silla nueva, entonces automáticamente pensamos es en agregarle cosas. Y en ese ejercicio de agregarles cosas, ya la silla no funciona para sentarse, o sea, es totalmente incómoda y perdemos el objetivo final de por qué quería diseñar esa silla, para quién era, por qué tenía que ser de una forma especial. Entonces, la demanda de nuevas ideas no es solo una tendencia general, es, digamos, un imperativo específico. Entonces, aquí les voy a mostrar unas ideas de negocio bastante creativas que nacieron a partir del aprovechamiento de cosas que ya existían, pero lograron ubicarlas en nuevas situaciones. Tenemos esta que se llama de IKEA. IKEA es un monstruo de empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con mobiliario, pero la particularidad de IKEA es que uno arma sus propios muebles, o sea, tú compras el mueble, pero te toca armarlo a ti, no te lo llevas armado. Entonces, IKEA hizo una alianza con Grockstyle y desarrollaron una aplicación para la compra de los productos que tienen realidad aumentada. Por lo menos hay muchas personas que cuando deciden comprar algo, y más un mueble, tiene una inversión un poco más alta, no logran imaginarse cómo se vería ese mueble en su casa y se abstienen en muchas ocasiones a comprarlo. Entonces IKEA a través de realidad aumentada te permite con esa fotografía del producto que te gusta, que estás viendo ahí, verla como si estuviera en tu espacio de tu casa y tomar la decisión si te gusta o no te gusta y ver las variantes de colores para poder decidir incluso cómo se integra con el resto de elementos decorativos de tu casa. Entonces es una gran alternativa y que ha impulsado las ventas, que se ha visto reflejado, pues digamos, como una gran estrategia de marketing aplicando algo que ya existía, pero ¿cómo te venden ese concepto? Y fíjense que esto nace un poco, por ejemplo, de todo lo que es el juego este Pokémon Go, que la gente iba por la calle hasta encontrar el Pokémon que lo vieras como en el lugar que esperabas. Y ahorita les muestro algo para que lo prueben en su casa, todo este tema de realidad aumentada. Ustedes entren a Google, busquen así, pero les toca hacerlo desde el celular. Y les va a aparecer, bueno, aquí no sale porque como es un computador, les va a aparecer un icono. Voy a hacerle captura de pantalla para enviarlo al correo y por eso les compartir. Les va a aparecer un icono de para verlo en 3D. Entonces ahí ustedes van a poderlo ubicar en su casa al conejito de Pascua y poderlo tener ahí como un ejercicio. Entonces es súper chévere porque se vuelve como algo bien interactivo, bien interesante para uno hacer como la actividad. Entonces, bueno, aquí lo puse sobre mi computador, ahora se los muestro. Para podérselos. Y pues él se mueve y todo. Entonces es súper chévere para poder hacer como este tipo de ejercicios. Y algo así funciona IKEA, para que se lo puedan imaginar. Y puedan como dimensionarlo un poco más claro. Entonces, como les venía diciendo, estos son ideas innovadoras, ideas realmente creativas. Este es otro de Alibaba y InTime, que desarrollaron unos espejos también con realidad aumentada en un centro comercial. Entonces, las personas que están dentro del centro comercial se convirtió el baño en un espacio de ventas. Entonces, mientras te ves en el espejo, puedes probar los maquillajes que se venden dentro del centro comercial. Y si te gustan los productos, puedes hacer las compras ahí en línea
y dentro del baño hay una máquina expendedora con un enlace QR en tu teléfono y pues ya puedes tener los cosméticos que probaste ahí al alcance. Bueno, esta es otra que ya vamos a Latinoamérica, que se dio en el metro de Sao Paulo. Normalmente en estos lugares hay pantallas o vallas con publicidad, pero digamos que en las métricas que les permitían ver qué tan efectivas eran las publicidades que ubicaban ahí, las empresas que pues utilizaban los servicios del metro se daban cuenta que lo que mostraban no tenía como el impacto que esperaban, o sea, no era como que funcionara. Así que el metro desarrolló unas puertas en la plataforma que eran interactivas, que tenían un sensor que no solamente podía contar la cantidad de pasajeros, sino que también analizaba las expresiones faciales. Se han visto todos estos programas que son que si la persona se ríe hacia un ladito significa que está mintiendo, bueno, todo este tipo de cosas que se pueden ver a partir del lenguaje corporal, empezaron a identificarlas y también pues por la apariencia podían saber como el rango de edades, si la persona estaba cansada, si estaba alegre, entonces hacían como un mapeo general de las personas que se subían al metro en ese momento y de acuerdo a lo que percibían los sensores del estado de ánimo, de el segmento del mercado en su mayoría que tomaba el metro en ese momento, así lanzaban la publicidad. Entonces era mucho más efectiva que una publicidad aleatoria para personas que se suben tan distintas dentro de un metro. Esta es otra que se da entre Start Today y Stretch Sense, que es un sensor suit o un traje lleno de sensores que tiene cerca de 150 sensores que son capaces de tomar 15.000 medidas corporales y este digamos, para el ajuste perfecto cuando haces las compras en línea, que no termine como los memes estos de así se veía en la página y en la modelo, pero en mí es otra historia totalmente diferente. Entonces esta idea creativa que terminó siendo en una innovación se llama el Suit, que es gratis para los compradores en Estados Unidos y se envía en el segundo trimestre del 2018, era esta idea. Entonces, aquí les voy a poner a que tengan en cuenta unos ejercicios de creatividad. Tenemos un ejercicio y es que creen una historia usando la última palabra de sus 3 chats más recientes. O sea, traten de enlazarlo, no sé qué escribieron, pero traten de crear una historia en la que usen esas 3 palabras. Otro ejercicio que pueden hacer si viven con otras personas bueno, les puede servir para estos días de cuarentena, es por ejemplo empezar una historia, pero que cada uno vaya añadiéndole elementos a la historia y hagan como la continuación hasta que creen una gran historia, pero nadie sabe realmente cuál va a ser el final porque todo lo van construyendo sobre la marcha. Entonces eso da como la facilidad para la respuesta rápida. También uno puede hacer con una hoja en blanco, y esto lo vamos a hacer en el chat que tenemos en el foro, y es ¿qué tal si? Y uno empieza a pasar la hoja y todos van agregándole algo. ¿Qué tal si llueve? ¿Qué tal si? Y así vamos haciendo como el ejercicio. También es bueno armar galería de objetos de colores como para incentivar la creatividad. Y estos son los primeros ejercicios que vamos a hacer y luego ya les muestro como diferentes técnicas ya un poco más formales, pero este es como el entrenamiento, el calentamiento, digamos. Y ya lo otro viene siendo como la rutina así de verdad. Entonces tenemos este primero, los van a hacer así tal cual. Y yo voy a colocar unos ejemplos de cada uno para que sepan cómo hacerlo. Dice 8 usos para el papel higiénico y 6 usos para la almohada. Lo van a trabajar con tiempo. O sea, van a colocar 1 minuto y en 1 minuto tienen que empezar todo eso. O sea, no lo pueden hacer en más tiempo. Si terminan antes, así como el juego de stop, bueno, stop y siguen al siguiente. Bueno, entonces tenemos 8 usos para el papel higiénico y 6 usos para la almohada. Aquí lo que tienen que empezar son como usos alternativos. Digamos,
si yo les colocara 8 usos para el papel periódico. Entonces, el papel periódico para qué está diseñado, o el periódico para qué está diseñado para publicar noticias, pero el periódico se utiliza para envolver frutas para que se maduren. Lo puedo utilizar para echarme fresco como si fuera un abanico, y lo puedo usar también para limpiar vidrios, lo puedo usar para hacer moldes, lo puedo usar para hacer un vestido, lo puedo usar para hacer figuras, lo puedo usar como papel de regalo. En fin, ustedes van a ir pensando como usos alternativos a los que normalmente estamos acostumbrados cada uno de estos productos. Luego viene esta, semejanzas entre una copa y unos cajones. No sé qué semejanzas van a encontrar, eso hace parte del ejercicio, pero van a buscar 8 semejanzas entre estos dos. Este ejercicio pues lo tienen que hacer muy honestamente, porque si se exceden del tiempo pues no tiene gracia. Pues yo puedo durarme 5 días pensando y seguramente se me van a ocurrir muchos más que solo 5. Solo 8, perdón. Luego van a hacer dibujos basados en este triángulo y 4 dibujos basados en esta figura. Entonces, voy a poner un ejemplo que todo el mundo coloca, porque ese es como que siempre el triángulo lo voltean y arriba le colocan una bolita y es un helado, por ejemplo. Entonces, las figuras, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero tienen que estar esas figuras ahí. Y luego tenemos esta, es cómo mejorarían una lámpara y cómo mejorarían un ventilador, teniendo en cuenta que no le vamos a cambiar la función original. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de seguir con la parte, ya superado este entrenamiento de estos ejercicios, como ese calentamiento, y seguir ya como en firme con el tema de los enfoques de creatividad, voy a mostrarles lo que les había mencionado de la búsqueda en Google, pero obviamente teniendo en cuenta que lo deben hacer desde el celular, les va a aparecer así. Ya lo amplío para que lo vean. Les va a aparecer así como esto. En la partecita de abajo les dice mira de cerca el conejo de Pascua y le dan clic aquí donde dice ver en 3D, y luego por lo menos les va a salir así como lo ven ahí. Yo lo puse aquí sobre mi computador y parecerá como si fuera ahí como en tiempo real. Entonces, esto es como lo de realidad aumentada, lo pueden probar para que hagan como el ejercicio. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del tema de los enfoques de la creatividad, porque la verdad es que durante todos los procesos de desarrollo creativo, llega un momento que uno le dicen, genera una idea y nos quedamos ahí estancados porque no sabemos cómo realmente hacer una idea creativa. Entonces vamos a ver diferentes enfoques que nos van a permitir desarrollar eso después de haber hecho esos ejercicios de calentamiento como primera etapa. Y es que tienen que ver su cerebro así como esa foto, la tienen que exprimir todos los días para diseñar y sacarle el máximo provecho a lo que tienen la capacidad de hacer. Entonces vamos a ver diferentes enfoques de la creatividad que nos van a permitir desarrollar como todo este tipo de ejercicios, y que para la parte práctica, donde van a empezar a aplicar unos conceptos técnicos, puedan desarrollar una idea innovadora aprovechando cualquiera de estas herramientas que les voy a mostrar, y que en realidad se necesitan cuando vamos a desarrollar una estrategia de marketing, cuando vamos a hacer una campaña, cuando vamos a construir el lenguaje de comunicación de una marca. Todas estas herramientas, o sea, esto es la base para todo lo que van a desarrollar. O sea, de aquí, digamos, parte que realmente sean unas estrategias creativas que puedan vincular a las personas, porque puede uno tener el conocimiento técnico de cómo se tienen que hacer las cosas, pero si no mezclamos esa parte de lógica con la parte creativa, difícilmente vamos a hacer una gran diferencia. Entonces, uno de los primeros enfoques de la creatividad es la fluidez. ¿Y en qué se basa la fluidez? Bueno, como ven esas imágenes que están ahí, la fluidez es la cantidad de respuestas que nosotros podemos producir en un tiempo determinado. Por eso el ejercicio de calentamiento de 1 minuto y empezar a decir cómo mejorar una lámpara, otros usos para algunos productos, generar nuevas respuestas. Y es muy importante que para la fluidez
nosotros hagamos unos entrenamientos. Primero, encontrar varios modos de expresar la misma idea. Como esta foto, si la intentamos ver de perfil, se ve de frente, si la intentamos ver de frente, la vemos como de perfil. A veces nos cuesta trabajo como reformular una pregunta, o sea, que diga lo mismo, pero que sea la misma idea, pero de una forma diferente. Puede ser un ejemplo. Escribir una misma carta de muchas maneras diferentes puede ser como también otro de los ejercicios que pueden hacer. Busque diversas formas de saludar por la mañana. A veces como que caemos mucho en las rutinas. Se van a dar cuenta que una de las cosas que menos debemos hacer para ser creativos es la rutina. Cosa que va a ser un poco difícil porque durante todo este tiempo de cuarentena los expertos recomiendan crear una rutina. Yo pienso que la rutina debe crearse a nivel muy personal en el sentido de hacer como un cronograma grueso, o sea, en la mañana me voy a dedicar a trabajar, en la tarde me voy a dedicar a actividades lúdicas, voy a tener un espacio de ejercicio, pero no como que todos los días hacer el mismo ejercicio, todos los días de la misma forma, porque caemos en la rutina y va a ser muy difícil de pronto poder desarrollar ideas creativas. Y ahora lo que necesitamos es la creatividad. Y la técnica por excelencia para la fluidez es la lluvia de ideas o el brainstorming. Y las reglas para esto es, primero, no hay que criticar. O sea, a veces cuando trabajamos en equipo, entonces alguien sale con una idea descabellada, así, y todo el mundo dice, no, pero eso es una locura, mejor eso no lo pongas, quítalo. Y pues en este tipo de ejercicios lo que necesitamos es como expresar la mayor cantidad de cosas que podamos asociar y luego viene una etapa como de perfeccionamiento, de filtro, pero aquí no se vale criticar porque todo es válido. Es importante que exista la libre imaginación. Aquí se basa en la cantidad, no tanto en la calidad, sino entre más tengamos, luego podemos empezar como a darle mejor forma. Y podemos copiar, adaptar, combinar. Eso es como cuando a ti te dicen, dime 3 animales que empiecen con la letra P. Entonces yo digo paloma, perro, pero entonces puedo decir perrito, perrita, perra. Entonces ya estoy haciendo como variaciones y puedo incluso generar muchas más opciones que las que tenía como al principio pensadas. Ahora, ejemplos de fluidez. Tenemos en arte a Mozart, que fue capaz de producir más de 600 obras, y a Picasso cerca de 20.000. En la ciencia, a Einstein, que elaboró 248 papers, Darwin 119 publicaciones y Freud hasta 330 papers. Entonces, vamos a ver unas frases que fíjense lo valiosas que son en estos momentos, que la inspiración existe, pero tienen que encontrarte trabajando. No es como que me voy a sentar, ver el panorama, el horizonte, a ver qué idea se me ocurre. No, hay que estar trabajando, hay que buscar información, hay que estar activos, leyendo, viendo y viviendo, más que todo, porque pues no todo puede ser por un libro o la pantalla o un computador, sino también hay que experimentar, pero hay que trabajar para poder generar ideas. Y en la parte de ciencia, pues esta frase de Darwin que nos queda perfecto ahora, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que es capaz de responder mucho mejor al cambio. Y después está Freud. Otras de las estrategias que tenemos para los enfoques de la creatividad es la flexibilidad. ¿Y en qué se basa la flexibilidad? La flexibilidad es la diversidad de ideas, es la capacidad para nosotros generar varias ideas, y les voy a colocar un ejemplo cuando combinamos cosas. Un ejemplo, cuando al yogur le agregamos chocolate y entonces hacemos algo diferente. El yogur ya existe, el chocolate también, pero si hacemos yogur con chocolate, pues ya es otra historia. Cuando le agregamos frutas, cuando le ponemos un delivery al lavado de ropa. Fíjense que yo en estos momentos tengo un montón de aplicaciones que antes no tenía en mi celular y que sabía que existían, por ejemplo, y ya ahora sí las necesito, y pues otras compañías han desarrollado aplicaciones porque creían que lo que hacían no era necesario
un servicio a domicilio. Voy a poner un ejemplo. Crepes and Waffles es un restaurante que el concepto de su comida y de toda su experiencia se basa como en los pequeños placeres. Y es un restaurante de precios intermedios, pero que la comida parece como de un restaurante de alta cocina en su presentación. Y lo mismo que la ambientación. Entonces, pues uno puede ir a una comida que no sea tan costosa, pero que se va a ver un poco más elegante por la presentación. Y por eso para ellos no tenía mucho sentido el tema del domicilio, porque se perdía como lo que los distinguía, que era la presentación de la comida. A mí me gusta crepes, pero la verdad es que la gran mayoría de los platos saben igual. O sea, no hay como que tú puedas diferenciar mucho el uno del otro. Pero a mí me gusta, bueno, como yo soy diseñadora, entonces me gusta cómo se ve la comida, cómo la presentan, el plato, todo lo que te colocan alrededor de esto. Entonces, pero ellos ahora, yo que los sigo en Instagram, están colocando una cantidad de cosas para que la gente compre a domicilio y ya están haciendo ellos domicilio. Entonces, fíjense, por ejemplo, ese tipo de cosas. Aquí, pues, el ejemplo del Bonjour, que era con cereal, pero la gente se aburre como que toda la vida el mismo producto cereal y hacen algo que se llama diversificación y bajo el mismo concepto crean, entre muchas otras opciones, este Bonjour con mini chips en una alianza. ¿Qué recomendaciones existen para lograr la flexibilidad? Pues está, resolver problemas junto a personas de diferentes áreas es lo mejor, porque cuando nosotros nos juntamos con personas que son diferentes a nosotros, nos da una visión del mundo totalmente distinta. Incluso si siempre estamos con personas que piensan muy similar a nosotros, nos perdemos de muchas cosas en la vida. A veces hay que hacer actividades disruptivas y estar con gente muy diferente a uno para tener como una visión un poco más amplia de la realidad y no solamente de la que yo alcanzo a ver. Llevar a cabo estas experiencias disruptivas o rupturistas, porque cambiar la forma de ver las cosas, si lo haces, las cosas también cambiarán. Ponerse en el lugar de otro, ¿cómo lo resolvería por lo menos un niño? Los niños son extremadamente creativos porque en su vida todavía no han encontrado tantas personas que les digan así no es o así no se hace. E incluso pensar como un científico, ¿cómo lo haría? Y que improvisar, transitar territorios desconocidos, hacer cosas diferentes, arriesgarse, como el tema de la aventura, obviamente guardando el tema de la seguridad, pero sí es importante hacer cosas diferentes. Manejarse con prueba y error, o sea, pues no significa que ya la idea que generé ya va a salvar al mundo, ¿no? O sea, voy a hacerlo, voy a probarlo, no funcionó, vuelvo a intento y vuelvo y lo hago, hasta que, bueno, pueda tener éxito. Generar alternativas sin juicio previo, o sea, a veces nos condicionamos y decimos, no, es que esto no va a funcionar, pero ni siquiera lo hemos intentado probar. Y adaptar experiencias conocidas a campos que no conocemos. Este ejemplo me gusta mucho, que es el tema de una prótesis. Las prótesis siempre se van a notar, pero ¿qué tal una prótesis que se note, pero que te distinga, que te haga sentir diferente, que mejore tu desempeño, o sea, que te sientas orgullosa de tenerla? Entonces aquí la hicieron tomando como el principio de las aletas de los peces para que una persona pueda nadar en la playa y disfrutar incluso con mejores actitudes que una persona que no necesite tener una prótesis. También han hecho prótesis para niños que tienen por lo menos la forma del brazo de Iron Man o del escudo del Capitán América, de cosas de superhéroes. Entonces los niños que están a su alrededor, pues que no tienen de pronto estas limitaciones, empiezan a verlos y dicen, pues yo también quisiera tener uno así, y eso pues contribuye como a la parte de la autoestima de estos niños que tienen pues que lidiar con este tipo de situaciones. Bueno, esta es una técnica que usamos para la flexibilidad que es muy buena, muy útil y quiero que la tengan ahí muy pendiente porque la vamos a estar usando constantemente. Siempre les voy a recordar el uso de esta técnica que es la de matrices combinatorias. Esta se basa en mezclar
las características de un problema. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo hago una tabla y en las columnas coloco los componentes o los elementos que hacen parte de ese producto que voy a analizar para poder mejorarlo, y en las filas coloco las características. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una silla, la silla, ¿cuáles son las partes? Las partes son el asiento, el espaldar, y eso vienen siendo los componentes que los voy a colocar en las columnas. Ahora, ¿cómo son las características? Es cómoda, es suave, es movible, eso lo voy a colocar en las filas. Cuando ya he realizado mi tabla, empiezo a ver cómo mezclando, digamos, el asiento es cómodo, pero las patas de la silla son movibles. Pero ¿qué tal si yo hago el asiento movible? No las patas, sino el asiento. Ya empiezo como a transformar y a partir de eso puedo desarrollar nuevas ideas. Entonces, los ejemplos que voy a mostrar ahora van a ser de un shampoo y en el otro caso también será un shampoo. Por lo menos, los componentes del shampoo son el frasco, el perfume, el color y la etiqueta. Y las características son transparente, frutal y floral. Ahora, si yo digo que voy a hacer la etiqueta transparente y el frasco lo voy a hacer en forma frutal, yo estoy dándole una mezcla y desarrollando una innovación en la presentación del producto, por ejemplo. Cuando normalmente los frascos son transparentes y lo que es frutal o floral es el perfume. Esto es como un ejemplo de aplicación de este tipo de técnicas. Ahora vamos a ver el tema de la originalidad, súper importante. Entonces, la originalidad se refiere a una respuesta diferente en un contexto dado. Entonces, que decimos, es que es original, esto nunca se había visto, nadie lo había hecho así para esto. Depende del contexto, pero la copia creativa incluso puede decirse que es creatividad. Los japoneses iniciaron como hace unos años estaba China. ¿Qué hacían? Copiaban todo hasta que ellos se perfeccionaron y pudieron desarrollar su propio método, su propia forma de hacer las cosas. Entonces, en ocasiones la copia creativa puede inducir a la creatividad. Animarse a llevarla a cabo. O sea, hay que arriesgarse. Es bien importante. Porque es imposible saber si la idea es buena si no la ponemos a prueba o si no se la contamos a alguien más. Porque a veces yo creo que es original, es que yo me inventé esto y resulta que en otro país ya alguien lo está haciendo. Entonces, por eso es bien importante comunicarla. Y bueno, que es súper clave es que nosotros debemos ser capaces de defender nuestras ideas porque si no se marchitan. Y también saberlas comunicar, porque a veces son buenas ideas pero no están bien comunicadas, entonces ahí se vuelve un poco más complicado, pero sí es importante que seamos capaces de defender las ideas, de estar seguros que esa idea es el resultado de un proceso que me ha llevado a formularla de esa manera y de acuerdo a ese proceso y a ese sustento, esta es la mejor opción. ¿Verdad? No que sea como que, bueno, voy a salir con lo primero que se me ocurra y voy a pelear contra viento y marea, que así es. También uno tiene que ser muy objetivo y escuchar lo que los demás dicen para lograr enriquecer las ideas. Yo por lo menos tengo la costumbre de siempre decir esto porque nadie es quien para decirle a alguien más que su idea es mala o que no va a funcionar o que es una locura o que no tiene talento porque la historia nos ha demostrado que la gran mayoría de personas que han cambiado la historia del mundo a través de las artes, la historia, la ciencia, fueron considerados locos porque se atrevieron a hacer algo original, es decir, diferente a lo que normalmente se trabajaba en su entorno, en su contexto. Entonces yo no podré decirles que una idea es mala, pero sí los voy a cuestionar para que ustedes sean capaces de sustentar esa idea y pues de acuerdo a mi experiencia, a mi perfil, yo les daré como las herramientas para que esa idea puedan ir fortaleciéndola e ir dándole forma para que sea aún más competitiva. Tenemos una estrategia que es buenísima para el tema del desarrollo creativo que se llama la técnica de relaciones forzadas. Este ejemplo también está con un shampoo, pero en esta ocasión lo vamos a
digamos, analizar junto a otros, puede ser producto o servicio que no tienen nada que ver, que son totalmente diferentes, pero como yo hago toda esta parte y logro hacer como este ejercicio. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer es construir una tabla, que es una matriz, y aquí voy a hacer, pues mi tema va a ser lanzar un nuevo champú. Para yo lanzar ese nuevo shampoo tengo unos conceptos y elementos de estímulo que va a ser el otro producto o servicio con el que lo voy a analizar, qué características tiene ese producto o servicio que voy a analizar y cómo yo puedo incorporar a lo nuevo que quiero desarrollar esas características y generar nuevas ideas. Entonces, por lo menos, el café instantáneo, cómo viene su presentación granulado, para poderlo consumir hay que mezclarlo con agua y de acuerdo a la cantidad que uno agregue se puede hacer más fuerte o más suave. Ahora imagínense si estos atributos y estas características yo le hicieran un shampoo, puede ser un shampoo en polvo, que él se prepare mezclándose con un líquido especial. Imagínense que de acuerdo a la concentración que yo le dé, voy a definir para qué tipo de cabello. Entonces, si es cabello tinturado, tiene menos concentración. Si es un cabello que no ha sido tinturado antes, le puedo colocar una mayor concentración. En fin, miren todas las posibilidades que pueden hacer a partir de esto. Y si es para niños, si es para uso frecuente, lo puedo diluir más, lo puedo diluir menos, para que no maltrate tanto el cabello, por ejemplo. Otra de las técnicas para la originalidad es el uso de las analogías. Entonces, las analogías cuando aplicamos a un objeto o concepto o situación que queremos modificar, la lógica, las características de otro. Entonces empezamos a compararlos y los llevamos como a esos escenarios. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Hay unas analogías directas cuando comparamos dos hechos o situaciones. Por lo menos, ¿qué existe en la naturaleza que se parezca a este problema? En diseño se utiliza mucho, por ejemplo, tomar una fotografía y de esa fotografía armar una carta de color con los tonos que resultaron de ahí. Entonces, ya a partir de ahí empiezo a desarrollar y armo mi... Entonces, busco como... Esas son analogías directas. Aquí yo me voy a inspirar en el caño cristales. Entonces le tomo la foto al caño cristales y de esa fotografía tomo los colores. Tenemos unas analogías que son personales cuando nos ponemos en el rol de otra persona. Por lo menos, si yo fuera la persona que va a usar este shampoo, ¿qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le pondría? ¿Qué le hace falta? Entonces empiezo como a analizar ese tipo de cosas. Hay otras analogías simbólicas que tenemos una imagen global y empezamos a analizarlo desde otra óptica. Por ejemplo, el flujo de la información se compara con una estructura con la caída de las hojas del árbol en otoño. Cuando a veces nos ponemos a ver el cielo y encontramos formas a las nubes y eso nos ayuda como a desarrollar otras ideas. Puede ser también como otro ejercicio de analogías simbólicas. Y las analogías fantásticas, como las trasladamos a un escenario que nosotros quisiéramos en un mundo utópico, ideal, o sea, ¿cómo desearíamos que funcionara esto? Luego viene otro enfoque creativo que se llama la elaboración. En la elaboración hablamos en que las ideas nunca están terminadas, o sea, todo siempre tiene la capacidad de seguir mejorando. Entonces, hay que seguir creando sobre lo que ya incluso está creado. Implica la profundización y el análisis de los problemas, desarrollando cuidadosa y minuciosamente las ideas. Tenemos la técnica de los sombreros, de los 6 sombreros que se hacen con colores y a partir de esto se hacen unas preguntas. Funciona muy bien para grupos focales. Eso lo haremos como ejercicio práctico más adelante. Donde empezamos a hacer como una serie de preguntas y esa retroalimentación que recibimos nos ayuda como para perfeccionar el producto, el servicio o la experiencia asociada a estos.
hay otra que es clave y es la redefinición. A veces pues nos emocionamos mucho con una idea y empezamos a agregarle cosas, empezamos a construirla y de pronto nos damos cuenta que se perdió el foco original del problema que pretendía resolver. Entonces, ¿qué es lo que en realidad nos están pidiendo para poder redefinirnos y hacer esa pausa y tomar las decisiones correctas? Entonces, este es clave. Y la imaginación es pensar en lo que no existe y transformarlo en algo que podría existir. Por último, es muy importante que todas nuestras ideas tengan impacto. A veces hay buenas ideas, pero no están comunicadas al público indicado. O sea, no han llegado a las personas a las que realmente les interesa, por lo cual no generan impacto y no se convierten en una realidad. Entonces, yo tengo que hacer que mi idea le interese a la gente. Pues primero tengo que saber para qué personas podría ser atractivo y que además sea pegajosa, o sea, que la gente pues, quiera como conocer un poco más de eso. Pues hoy en día hablamos mucho del tema de viralizar. O sea, cuando alguien logra viralizar algo, ha logrado que sea pegajoso eso que construyó. Tenemos otro enfoque a la creatividad que es la orientación al objetivo. O sea, nosotros tenemos que volar, y lo digo más que todo para los que son diseñadores. Todos estos enfoques plantean retos tanto para aquellos que están con la formación en la parte administrativa como aquellos que están en la formación en áreas creativas. Pues el creativo siempre tiende a generar muchas ideas, pero esas ideas no se aterrizan y no se transforman en realidades. Y el administrativo tiende, no es que esto es una regla general, pero el administrativo tiende a materializar las ideas, pero el generar las ideas innovadoras o creativas es ahí donde de pronto le toma un poco más de tiempo y al creativo le toca más tiempo como que, bueno, esta idea, ¿cómo hago para hacerla realidad? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Y entonces se le acaba el amor por la idea. Entonces es muy importante que volemos, pero con un cable a tierra. O sea, siempre tenemos que tener pendiente, junto a todas estas estrategias, qué es lo que yo quiero lograr, para qué y cómo lo voy a hacer para poderme orientar al objetivo. Entonces, pues al final la cabeza se ve como una cosa así llena de información, de cosas que hay que hacer, que se pueden hacer, y bueno, ya hay que empezar a nutrirlas, empezar a aterrizarlas, empezar a aplicarlas para poder generar como nuevas ideas. Y de eso se trataba el tema de la creatividad, que va a ser la base para desarrollar pues todos los temas de aquí en adelante. Yo les había mencionado al principio que en este video vamos a tener como esa parte, pero también como una serie de herramientas para que ustedes puedan generar las ideas y cómo van a presentar esas ideas. Entonces yo les voy a ir contando. Este es una presentación también que podemos utilizar para generar innovación. Les estoy dando, si se dan cuenta, muchísimas herramientas. Ustedes van a escoger la que quieran para presentar la idea, la que ustedes quieran, para poder desarrollar la idea. O sea, que no se vale como es que no tengo ni una sola idea creativa. No, tienen ahí como para pensar, para desarrollar, acuérdense de que la copia creativa también es una forma de creatividad. Entonces, bueno, esta es una zona de construcción porque aquí se construye un proyecto y ese proyecto, pues vamos a ver primero que es importante que exista una motivación, que las ideas se socialicen, vamos a socializar la metodología de un canvas y cómo se construye ese canvas. Entonces, primero la motivación, vamos a hacer este ejemplo. Esta es una tendencia que se llama Global Sandbox y habla en que el mundo se convierte como en un espacio de autoexpresión y de diversión. Y este es el canvas que está diseñado por una agencia de investigación de tendencias para generar diferentes tipos de innovación, que se basa primero en tomar una tendencia, ubicar unas necesidades básicas asociadas a esa tendencia, unos disparadores del cambio, una inspiración que viene siendo, digamos, como proyectos referentes que nos pueden servir y unas expectativas que emergen de todos esos factores para yo luego
aterrizarlo en esto que está acá, que es el tipo de innovación, para quién sería esa innovación y de qué se trata esa innovación. Bueno, entonces estos que les voy a mostrar aquí son diferentes ejemplos que vienen siendo los referentes que vamos a utilizar para este ejercicio del Canvas, del ejemplo, para que ustedes puedan saber cómo diligenciarlo y poder construir su propio proyecto. Este se llama WordBrush. Es una aplicación de realidad aumentada donde los usuarios pintan alrededor del mundo. Entonces yo estoy en un lugar y yo empiezo a pintar y puedo hacer esto y los demás pueden empezar a verlo. Esta es otra de Jeff Koons de Snapchat and Sebastian Errázuriz de realidad aumentada, que tienen unas piezas de arte gigantes con grafitis como vandalizadas alrededor del mundo, y la gente las tiene que buscar y las tiene que publicar una vez que las encuentre. Entonces se vuelve como un juego, pero en realidad no está ahí. Tenemos esta de la línea de hoteles Marriott. Muchas personas que se quedan en estos hoteles son por viajes de trabajo, y a veces son ejecutivos que están dentro de la ducha y están todavía pensando en el trabajo, se están bañando y pensando en el trabajo, y en los vidrios de la ducha, por la condensación del agua, aprovechan y escriben cosas, así como el muñequito que ven ahí. Escriben cosas, números, cifras, ideas, se les ocurrió algo, porque ya está comprobado que muchas ideas aparecen mientras uno se baña o escucha música, que eso también puede servir. Incluso escuchar música en otros idiomas, así sea que ustedes no lo entiendan, por lo menos en francés, en árabe, en portugués, puede servir porque activa partes del cerebro que no alcanzamos a usar. Entonces, todos los dibujos que tú hagas ahí en la ducha y en el cubículo de la ducha, yo puedo pedir que eso se vuelva como una pantalla y que imprimirlos, imagínense. Esta es otra de Uwe Butler, que es un periodista reconocido que le da a sus seguidores el control de su destino. Entonces, bueno, voy a ir a hacer una entrevista. ¿Qué quieren que hagan? ¿Que hagan una entrevista a tal persona o a tal persona? Y entonces la persona, de acuerdo a las votaciones, empieza como a dirigirse y a hacer como las actividades. Entonces todos somos parte de un juego. Aquí en el tipo de innovación es importante que definan si va a ser una innovación de un producto, de un servicio o de una experiencia, cualquiera de esas tres, y para quién sería esa innovación. Entonces ahora ya lo que queda es empezar a desarrollarlo. Entonces, vamos a ver, aquí está Global Sandbox, la tendencia. ¿Cuál es la necesidad básica? Entretenimiento, interacción social y como esa chispa así de la vida, de que uno se pueda como emocionar por las cosas. La inspiración, los que les conté, los casos de Snapchat, WordBrush, todos estos del Marriott. Los disparadores del cambio, tenemos como que el mundo es como un videojuego global, creadores culturales, las herramientas de realidad aumentada y los dispositivos de bajo costo. ¿Qué expectativas nacen de todo esto? Como que el espacio en el que estoy puede volverse un lugar de juego, las diferentes opciones de interactividad que puedo tener, y que esperamos que las marcas sean también juguetonas, y a partir de eso pues ya desarrollar nuestra idea. ¿Qué queda ahora? Empezar a desarrollar, empezar a darle forma, y para eso nosotros vamos a utilizar un formato. El formato es este, se llama conceptos empresariales. ¿Qué van a colocar para esos conceptos empresariales? Por lo pronto vamos a hacer la explicación de los 3 tipos que van a trabajar, pero yo les iré diciendo como las fechas para entregar las propuestas. Entonces, para todos ustedes tienen que definir la necesidad o problema o gusto que identificaron para desarrollar esa idea, a qué sector pertenece, datos de ese sector. Todos van a ser del sistema moda, pero por lo menos yo puedo hacer de servicios del sistema moda
de desfiles, voy a hacer de entretenimiento, voy a hacer de maquillaje, voy a hacer de vestuario para personas adultas, para niños, entonces ya es como lo específico. Entonces yo voy a colocar un poco de antecedentes, información actual. Esto tiene que ser cerca de 200 a 500 palabras, no más, porque es como la primera etapa que vamos a hacer. Vamos a escribir a los clientes potenciales quiénes pueden llegar a comprarme esto. Luego la propuesta de valor que se plantea al mercado, que la vamos a expresar como una frase, ya sea de rapidez, exclusividad, durabilidad. Y vamos a plantear el portafolio de productos o servicios que se ofrecerían. Entonces nosotros tenemos 3 opciones para obtener las ideas. Tenemos para la propuesta 1, para la propuesta 2 y para la propuesta 3. Yo les voy a mostrar una serie de bases de datos que ustedes van a utilizar para enriquecerse de esta parte y también para tener una información que les permita desarrollar estas 3 ideas. O sea, como el punto de partida para las 3 ideas. Básicamente la primera propuesta va a ser a partir de ustedes mismos, es algo individual, ustedes no sé qué se van a inventar, qué van a crear, pero es de una realidad, incluso lo pueden hacer de lo que están viviendo, que sería lo mejor de lo que están viviendo hoy en día. O sea, ahora mismo encerrados en las casas, nos empezamos a dar cuenta que habían cosas tontas o sencillas que no les dábamos importancia y que hoy nos están haciendo falta, y bueno, por ahí puede aparecer una necesidad interesante para desarrollar una idea. Esto es lo mismo que les mostré en el cuadro. Luego está la propuesta 2, que va a ser a partir del estudio de tendencias. Yo les voy a dar el link. Y la propuesta número 3, que corresponde a propuestas nuevas, a propuestas de nuevas alternativas frente a la pandemia. Aquí esta parte se la van a desarrollar en grupo, donde ustedes van a escoger una empresa, una marca del sistema moda y ustedes van a replantearlo, o sea, cómo reimaginarían a esa empresa, o sea, qué le harían para que se pueda adaptar y pueda sobrevivir a esta crisis que está viviendo el sector. Por eso era importante las lecturas que les mandé antes acerca de los desafíos que se enfrenta el sector frente a la pandemia, qué se está haciendo, qué está funcionando, cuál es la incertidumbre que existe, cuáles son los planes que hay. Entonces, básicamente esas serían como las 3 propuestas. Ya ustedes van a encontrar en el documento de indicaciones generales cómo van a presentar la propuesta, para qué día, y para eso también vamos a hacer una sesión en línea donde pues nos vamos a comunicar para poder conocer como más en detalle y poderles explicar un poco más interactivo cómo lo van a presentar. Pero hasta ahora lo que he pensado es que hagan así un videito muy corto para que puedan compartir con sus compañeros y podamos votar por las ideas, como que esta está súper chévere, aquí hacer como esa retroalimentación que es muy valiosa de todos para las ideas de sus compañeros. Y también nos empezamos a volver un poco más disruptivos, como si hicieran una exposición, pero tienen la posibilidad de luces, cámara, acción, corta y vuelve y arranca. Entonces lo vamos a trabajar así, como un videito corto. Pueden usar diapositivas de fondo, no sé, ahí vale su creatividad. Yo les voy a dar unas indicaciones generales y ahí yo les voy a ir diciendo cómo van a ser las entregas, pero por lo pronto quería que tuvieran como el contexto de lo que es la creatividad, cómo podemos potencializarla, qué herramientas tenemos para poder generar ideas, y al final esa idea que nos aparezca, dónde la vamos a plasmar para poderla presentar de una forma coherente y que pueda generar el impacto deseado. Porque vamos a hacer, si no se han visto ese programa, se los recomiendo que lo vean, un Shark Tank o Nadando con Tiburones. O sea, van y presentan una idea porque están buscando recursos para que les financien, y ahí es cuando ustedes lo van a vender. Yo les voy a colocar también este ejemplo. Yo no soy como muy partidaria de colocar ejemplos porque sería un poco como en contra de todo lo que les he dicho, porque ya los condiciono a hacer algo muy similar. Pero es que como estamos en esta virtualidad, vale la pena a veces los ejemplos
para que ustedes puedan tener mayor claridad y podamos asegurarnos que el ejercicio sea un éxito. Entonces, aquí yo les tengo un ejemplo de una propuesta que nace a partir de uno mismo, un saber. Ustedes la pueden leer en detalle, pero yo se las voy a contar. Es una idea mía de hace ratico, pero se las voy a contar. Entonces, esta idea nace de una necesidad o problema o gusto identificado que yo describo acá, y es que el tiempo es esencial y cada vez tenemos menos tiempo en la vida. Yo recuerdo que mis papás cuando yo era niña iban al trabajo y almorzaban en mi casa y luego volvían y salían y llegaban temprano a casa, pero yo por lo menos antes de que todo esto ocurriera, a mí no me daba tiempo de llegar a mi casa a almorzar, o sea, yo siempre estaba como que en el trabajo o salía a almorzar a otro lado y de ahí iba a otro sitio, pero en fin, el tiempo como que cada vez lo sentía que era menos porque digamos, el tráfico ahora estaba más pesado, entonces desplazarse de un lugar a otro no era tan fácil, o sea, perdíamos más tiempo de pronto en desplazamientos y eso hace pues que nos preocupemos mucho por el bienestar físico porque dentro de ese afán de no tener tiempo dejamos de hacer algunas actividades y en mi caso me pasó que pues ya tuve que dejar como de hacer ejercicio en un gimnasio porque eso implicaba como otro traslado, entonces tenía, porque esa es como otra de las características de los millennials y es que pocos tienen un solo trabajo, tienen varios trabajos, entonces yo tenía como varias actividades y ya el gimnasio se convertía como en la cuarta, entonces el día no me alcanzaba para trasladarme a tantos sitios y ninguno me quedaba cerca de nada, o sea, no me quedaba cerca ningún trabajo del otro, ni de mi casa, ni del gimnasio, o sea, era un caos total. Y entonces de esa necesidad aparece esta descripción así muy puntual que hay poca variedad en las alternativas para desarrollo de actividades que contribuyan al bienestar físico, con flexibilidad de horarios y que no impliquen altos costos para contrarrestar las consecuencias del sedentarismo en la salud y aprovechar los beneficios emocionales que genera la actividad física y la integración social. Acuérdense que cuando nosotros describimos un problema no es la falta de algo. Yo no puedo decir, el problema es que no hay gimnasios con horarios libres. No, no puedo decir es que no hay gimnasios 24 horas, porque yo no estoy describiendo el problema, sino ya estoy diciendo una solución. ¿Cuál es el problema? Que no hay flexibilidad para uno desarrollar alternativas que me permitan hacer, digamos, una actividad física por bienestar. No porque es que quiero ser fit o, en fin, otras características, no, sino pues hacer una actividad física porque el sedentarismo en realidad enferma. Entonces, el sector en el que está marcado esto es el sector ocio-salud. Y de ese sector empiezo yo acá a hablar de cómo fue la evolución del sector, que se pasó de la gimnasia a los gimnasios, cuáles son las tendencias, hablar de algo que se llama turismo de bienestar, en fin, ahí lo van a leer en detalle. Y describo quiénes serían los clientes potenciales. Yo pienso que pueden ser trabajadores independientes o dependientes que tienen largas jornadas de trabajo o que son muy variadas. En mi caso, mis horarios cambian cada 3 meses, entonces si yo hacía una inscripción por un año, implicaba que 4 veces me iban a cambiar el horario y ya no sabía si iba a poder ir de mañana, de tarde o de noche. Y pues eso también es un tema de disciplina, el tema del ejercicio. Yo no es que tuviera la disciplina como para eh, sacarle el jugo al tiempo e ir. Entonces, es importante que como identificar este tipo de personas, así como yo, que no tienen un tiempo disponible en periodos continuos, sino está así como muy dividido. O sea, tengo 15 minutos a las 9 de la mañana, 15 minutos a las 11, 15 minutos a las 3 y 15 minutos a las 5. Entonces, si yo sumo eso, es una hora, pero no, yo no puedo ir 15 minutos al gimnasio y regresar, devolverme, porque ni siquiera me alcanza el tiempo para ir. Pero además de eso, que es de donde nace la idea, yo pienso que también lo pueden usar amas de casa, familias, centros de bienestar e incluso entrenadores deportivos que funcionen como freelance.
Ahora, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que va a diferenciarme a mí de la competencia? Que yo voy a ofrecer más facilidad para desarrollar actividades relacionadas al entrenamiento deportivo en tiempos de ocio inconstantes y reducidos. Esa es mi propuesta de valor. Así de sencillo, debe ser una frase. Y ahora sí, ¿qué es lo que propongo yo en ese portafolio de productos o servicios? Yo propongo es un equipo portable de entrenamiento deportivo que incluya rutinas y que los equipos estén desarrollados con impresoras 3D en un material que sea liviano y ensamblable. Que yo le pueda graduar el peso a través del uso del agua porque, pues, digamos, yo me puedo ir desde la mañana con todo mi equipo, pero imagínense yo cargar todo un día con pesas, no voy a poder, pero si están vacíos y al agregarle el agua yo le doy el peso que necesito, pues sería perfecto porque trabajaría con algo muy liviano que luego lo puedo adaptar para mis necesidades. Eh, Incluye también unas cuerdas regulables que funcionen como, a ver, para que me puedan entender, ustedes saben, estos portacarnets que son que tipo yo-yo, que uno ala así un cordoncito y él se regresa, o como los metros o las cintas métricas que utilizan en construcción, que es un aparato como que se ala y luego yo devuelvo un botoncito y se devuelve todo. Bueno, imagínense una cuerda para saltar, que ese es uno de los mejores ejercicios que existen, pero que esté así chiquita, reducida y yo la pueda estirar y de ahí me sale como toda la cuerda. Que también tenga pesas, que tenga un balón de pilates que funcione como la tecnología de los chalecos de aviones, o sea, que no me toque inflarlo para llenarlo, sino como los chalecos que hay en los aviones cuando hay accidentes, que uno levanta como una palanquita y él automáticamente se infla. Bueno, algo así que funcione. También que incluya rutinas sencillas, porque miren, uno de los grandes problemas es que muchas personas hacen ejercicio y no saben que lo están haciendo mal. Y por cosas tan tontas como hacer sentadillas mal o hacer tijeras mal, pueden tener lesiones. Entonces es muy importante que tengan unas rutinas sencillas con indicaciones, cuántas deben ser las repeticiones de acuerdo a los objetivos que quiera alcanzar y cuáles son los pesos recomendados. Que yo puedo graduar mis pesas, o sea, el peso de esas mancuernas, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de agua que le agregue y de acuerdo a lo que yo quiera obtener, porque hay gente como que de entrada le quiere ponerse muchísimo peso y lo que se hace es un daño y no necesariamente necesitas tanto peso para obtener resultados. Y además que tenga indicaciones para el uso del agua residual. Entonces fíjense que esta es una forma como de estructurar una idea que sería como el primer paso y ya luego, pues obviamente si yo la presento así no va a tener mucho impacto, ¿cierto? Porque eso es muy plano. Ya vamos a ver cómo ustedes de una forma creativa nos van a presentar cada una de sus ideas para podernos convencer lo interesante que es su proyecto. Entonces, básicamente eso quería contarles hoy con esta capacitación. Espero que les haya quedado claro y lean todas las indicaciones. Aprovechen cada uno de estos recursos que les he dado para poder generar las ideas. Todo el material lo van a tener, no solamente viéndolo en los videos, sino que lo van a tener independiente para consultar en detalle.